Me llamo Sergio y nunca pensé que traicionar a mi mejor amigo empezara de forma tan inocente. Lo conocí en la carretera, hace casi 15 años. Julián era de esos tipos que te ganan con una risa. Compartimos rutas, hospedajes baratos y 1000 anécdotas de café aguado y llantas reventadas. Nunca tuve un hermano, pero si me hubieran dado a escoger uno, sería él. Éramos inseparables, incluso cuando nuestras rutas cambiaban. Encontrábamos forma de cruzarnos en alguna estación o dejarnos mensajes pegados con cinta en los paraderos. Pero todo se torció hace poco más de un año. Una curva cerrada, pavimento mojado y el tráiler de Julián terminó de lado en un barranco en Querétaro. Sobrevivió, de milagro, pero lo dejaron internado por meses, con fracturas múltiples, rehabilitación, fisioterapia y una incertidumbre que a todos nos pesaba. Fue en ese momento que conocí a otra cara de su vida, Isela. Ella era distinta. No sabría decir si hermosa o enigmática. Tenía una forma de mirar que incomodaba y atraía al mismo tiempo. Me pidió ayuda para llevar a los niños a la escuela, ir al mercado, ver unas cosas del seguro. Yo acepté sin dudar. Era lo mínimo por Julián. Empecé yendo una vez por semana, luego 2. Luego, sin darme cuenta, pasaba más tiempo en su casa que en mi propia cabina. El olor de la casa me atrapaba. Siempre olía a canela, romero y algo más que no supe identificar, como madera quemada, incienso viejo. Había velas por todos lados, mas no las típicas aromáticas. Estas eran gruesas, artesanales, algunas negras, otras rojas, otras blancas, todas con marcas raras como raspaduras o símbolos. Pensé que eran decorativas, que era una mujer religiosa, pero entonces empezaron los sueños. Soñaba que caminaba por la carretera de noche, solo, y que al fondo, bajo la luz parpadeante de una gasolinera abandonada, Isela me esperaba, siempre de espaldas. Cuando me acercaba, giraba el rostro y decía algo que no entendía, pero que me hacía despertar sudando. Al principio lo tomé como estrés. Dormía mal, comía a deshoras, extrañaba mi rutina. Pero luego vinieron las jaquecas, fuertes, punzantes, siempre al irme de su casa. El dolor se esfumaba apenas volvía a verla, como si su presencia calmara algo en mí o apretara más el nudo. Un día me dejó un café en la mesa mientras los niños dormían. Era de madrugada, yo iba a salir a ruta. Me sonrió y dijo: «Que tus caminos te regresen a donde eres necesario». No era una frase común, me dio escalofríos, pero tomé el café. Horas después, mientras cruzaba la sierra, sentí que alguien respiraba atrás del asiento. Frené en seco, no había nadie, pero encontré en el portavasos algo que yo no había puesto, un hilo rojo, atado en círculo, con un pequeño pedazo de cera negra en el centro. Parecía un anillo mal hecho. Lo tiré por la ventana sin pensar. La siguiente semana, una vecina, una señora mayor, de esas que ven más de lo que dicen, me detuvo cuando salía de la casa. Me miró fijamente y dijo: «Las manos de esa mujer no rezan, amarran». Me reí, nervioso. No respondí. Pero algo en su tono me heló por dentro. Esa noche, revisando mi ropa, encontré un segundo hilo rojo, esta vez cosido dentro del bolsillo de mi chamarra. No había forma de que eso hubiera llegado allí por accidente. Intenté distanciarme. Fui menos veces. Me excusé con rutas largas, con entregas urgentes. Pero Isela siempre tenía una forma de llamar sin pedir. Me mandaba comida con los niños, dejaba mensajes escritos en servilletas dentro del refrigerador de la cabina. Frases como «cuídate del frío» o «no olvides que alguien espera tu regreso». Y yo empezaba a esperarlo también, a extrañarla. Me sentía una basura. Sabía que Julián seguía entubado, luchando, y yo me dejaba envolver por una mujer que podía estar jugando con algo más que palabras. Una noche soñé que despertaba en medio de la carretera con las manos atadas por hilos rojos.
Al fondo, Isela lloraba, pero no me miraba. Repetía algo como un rezo, una y otra vez. Me acerqué y ella me susurró: el lazo ya está hecho, Sergio, no puedes irte. Me desperté con las muñecas marcadas por presión. No eran heridas, pero había algo ahí, algo que dolía. En ese punto, ya no sabía si estaba enloqueciendo, si era culpa, deseo o algo más, pero una parte de mí ya no era libre, y lo peor es que no era solo mía. El día que todo se quebró fue una madrugada de tormenta, como si el cielo supiera lo que estaba por pasar. Había terminado una entrega en San Luis y decidí regresar a casa sin avisar. Algo en mí necesitaba verla, necesitaba entender si todo lo que sentía era real o solo estaba en mi cabeza. Conduje entre relámpagos, el ruido del diésel mezclado con una ansiedad que no lograba nombrar. Tenía el presentimiento de que algo, no sé qué, me estaba esperando. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio, las luces apagadas, pero en la sala, las velas negras encendidas, docenas, algunas derretidas hasta la base, otras recién encendidas. El aire era espeso, como si el oxígeno se mezclara con humo antiguo y promesas rotas. En el centro, sentada en el suelo sobre un círculo de sal, estaba Isela. No se sobresaltó al verme, no gritó. Solo levantó la mirada y dijo: ya no eres visitante. Sentí como mi garganta se cerraba. Quise hablar, pero no pude. En sus manos sostenía una foto arrugada de Julián y una figura de cera que reconocí de inmediato. Era yo, la forma, la ropa, incluso el pequeño llavero que colgaba de mi pantalón. Todo estaba ahí. Lo hice por él y por ti, susurró mientras pasaba el muñeco sobre la flama de una vela. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Lo saqué del bolsillo con las manos temblorosas. Era el hospital. Julián había sufrido una recaída súbita, fallo respiratorio. Lo llevaban de urgencia a cuidados intensivos. No recuerdo haber colgado. No recuerdo cómo llegué al sofá. Solo sé que la voz de Isela seguía repitiendo cosas como un rezo quebrado. Los hilos no se rompen, solo cambian de dirección. Quise gritarle, exigirle respuestas, pero lo único que pude decir fue: ¿qué hiciste? Ella levantó la cabeza, se acercó con calma y colocó el muñeco en mis manos. Lo que nadie más quiso hacer: protegerte, atarte a lo que te da sentido. Esa noche me fui, conducí sin rumbo, sin destino. Dormí en estaciones de servicio, comí en lugares donde nadie preguntaba nombres, bloqueé todos los números, incluso cambié de línea. Dejé de usar las rutas habituales, me volví otro. Pero hay cosas que uno no deja atrás tan fácil. 2 meses después, en un motel viejo cerca de Piedras Negras, la recepcionista me entregó una nota al hacer el check-in. Esto es para usted, lo dejaron en la tarde. Era una hoja doblada, sin remitente. Dentro, solo una frase, escrita con letra conocida. Tú sabes que ya eres parte de mí. Desde entonces me llegan mensajes sin firma. A veces son palabras sueltas, otras dibujos, un hilo rojo dentro de la guantera, una figura de cera en el parabrisas al amanecer, una servilleta con la palabra regresa escrita con tinta corrida. No sé si es ella, no sé si es algo más, pero desde esa noche siento que no conduzco solo. A veces, en medio de la carretera, veo su silueta reflejada en los retrovisores. Siento su perfume en el asiento del copiloto, o escucho su voz murmurando entre el ruido del motor. Hay noches en que me despierto con las muñecas marcadas, no heridas, marcas, como si algo invisible me recordara que aunque huya, el lazo sigue ahí. Y lo más jodido es que parte de mí no quiere cortarlo, quizá porque ya no puedo, o quizá porque nunca fue mío decidir. ¿Tú qué piensas? ¿Isela realmente ató a Sergio con brujería? ¿O fue solo culpa y deseo disfrazados? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si alguna vez
¿Sentiste que alguien te amarró el alma sin tocarte? Suscríbete porque este canal es para ti. Me llamo Mateo y esa noche de tormenta enterré a mi esposa. No sé cómo empezar a contar esto sin que me tiemble la voz, aunque ya no haya nadie aquí para oírla. A veces siento que es el mar quien me escucha. Y si es así, ojalá escupa esta historia como escupe las redes vacías, porque esto no es solo un recuerdo, es una deuda que aún respira. Yo vivía con Sofía en un pueblo costero del sur de Veracruz. Casitas de madera pintadas con cal, redes colgadas en las ventanas, olor a pescado seco y salitre. La ceiba más vieja del pueblo crecía detrás de la capilla, un árbol tan grueso que 3 hombres no podían abrazarlo. Decían que sus raíces llegaban hasta el mar, que era más vieja que cualquier iglesia, que protegía el pueblo o lo cobraba. Aquel día llovía como si el cielo se estuviera partiendo. Los viejos ni siquiera salieron a mover los barcos. Pero Sofía se fue al muelle a buscar unas canastas de camarón. Tenía esa manía de no dejar nada para el día siguiente. Cuando la encontraron, horas después, su cuerpo estaba atrapado entre las piedras, ojeroso, hinchado. Tenía la blusa rasgada como si el mar hubiera querido quitársela. Dicen que la levantaron antes de que bajara la marea, pero ya era tarde. Yo no lloré, no supe cómo. Enterré a mi esposa al pie de la ceiba, no por devoción, sino porque su familia siempre dijo que ella amaba ese árbol, que jugaba ahí de niña, que soñaba con casarse bajo sus ramas. Y cuando los hombres terminaron de cavar, me quedé solo, bajo la lluvia, mudo, no recé, no tenía fe. Solo recuerdo haber dicho, devuélvemela a cualquier precio, te doy lo que quieras, lo que sea. No grité, no lloré, solo dije eso. Como si el árbol pudiera escuchar, como si alguien me escuchara. Esa misma noche, cuando volví para casa, la encontré, sentada en la cama, el pelo mojado, la cara pálida, los labios partidos. No habló, solo me miraba, como si esperara que yo entendiera algo. Me desperté coberto de suor, o colchón empapado, a janela entreaberta, en ochão, un rastro de areia mollada. No era posible. Esa fue la primera noche. Depois vieron outras, sonhos, sempre ela, siempre en silencio, mollada, fría, olía a mar podrido. La segunda semana, as redes voltaram vacías. Y na terceira, começaram a sair peixes mortos. Los vecinos murmuraban cosas, que algo estaba errado, que el mar estaba triste, que la ceiba estaba inquieta. Una tarde, mientras desenredaba las redes, vi a la curandera sentada junto al muelle. No hablaba con nadie desde el entierro de su hijo hacía años, pero cuando me miró, sentí que sabía lo que yo había hecho. Se me acercó con paso lento. Tenía la piel curtida como cuero seco, el cabello recogido en trenzas gruesas. ¿Fuiste tú el que habló con la ceiba?, me preguntó sin mover los labios. Yo no respondí. Ella no necesitaba respuesta. Me extendió una botellita de barro con algo espeso dentro. Olía a resina amarga, a savia caliente. Ya abriste la boca. Ahora cierra el círculo. Si no das, se cobra sola. Pregunté qué debía hacer. Solo me dijo, en la próxima noche sin luna, pon esto sobre las raíces y sangra algo. No pregunté más. La noche sin luna llegó más rápido de lo que esperaba. El cielo entero era un caparazón oscuro y denso. El aire olía a humedad vieja, como si el pueblo hubiera dejado de respirar. Caminé hasta la ceiba con la botellita en una mano y una gallina negra en la otra. Ni siquiera intentó escapar. Parecía saber. Las raíces del árbol sobresalían de la tierra como costillas. Me arrodillé, vertí la savia espesa justo donde la tierra se abría. Luego, con manos temblorosas, le corté el cuello a la gallina y dejé que la sangre se mezclara con la savia.
No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero escuché, no palabras, no voces, sino un crujido suave, como si el árbol exhalara. Y luego, nada. Esa noche, ella volvió al sueño. Estaba más cerca. Me tocaba el brazo. Sus dedos estaban fríos, con olor a algas. Sus labios se movieron, aunque no escuché nada, pero la entendí. No es suficiente. Los días siguientes fueron peores. Los peces ya no aparecían muertos, simplemente no venían. Las redes salían limpias como si el mar se negara a dar. El bote no avanzaba, el motor fallaba. El agua parecía densa, espesa. Los compañeros dejaron de invitarme a pescar. Uno dijo que traía mala suerte. Una mañana salí antes del amanecer. Quería lanzar las redes lejos, probar en otra zona. Pero el mar estaba en silencio, no había gaviotas, no había brisa, solo un silencio espeso que se metía en los oídos como algodón sucio. Al arrojar la red, vi algo flotando. Era un vestido blanco. Su vestido. No lo toqué. No pude. Volví corriendo. Dejé el bote a la deriva. Me encerré en casa y no salí por 3 días. La imagen del vestido flotando me perseguía. Y en cada sueño, ella estaba más viva, más presente. Sonreía, pero esa sonrisa no era suya. Era la sonrisa de algo que usaba su cara. Una tarde, la curandera apareció en mi puerta. No tocó, no habló, solo me miró y dijo: la ceiba ya tomó, pero tú no diste. Le pregunté qué quería decir. Ella no quiere gallinas, quiere lo que prometiste, lo que dijiste sin pensar. Me di cuenta de algo esa noche. Yo no pedí verla, ni soñarla. Yo pedí tenerla de vuelta, y la estaba teniendo, pero a su manera. A la mañana siguiente fui al cementerio. La tierra del entierro estaba revuelta, como si algo hubiera sido arrancado. No había flores, ni cruz, ni siquiera el nombre, solo raíces, pequeñas, nuevas, verdes, raíces de ceiba. Comencé a notar cosas raras en mi cuerpo. La piel seca, las uñas negras. El pelo caía al tocarlo. Un día me sangraron los ojos sin razón. Otro día, al abrir la boca, me supo a savia. Fui al mar, a buscar consuelo, pero el mar no me quería. El agua me devolvía. No importaba cuán lejos nadara. Los niños dejaron de hablarme. Las vecinas se persignaban al verme. Los perros no ladraban, solo huían. Una noche me desperté con un sonido dentro de la casa, como si alguien arrastrara una red mojada sobre la madera. Bajé con una linterna. La puerta estaba abierta. El aire estaba espeso, cargado de sal. Ella estaba ahí, de pie, frente a la ceiba. Volví a ver su vestido, pero ya no era blanco. Estaba hecho de corteza, su piel también. Sus ojos eran huecos, llenos de resina. Te tengo de vuelta, susurré, pero ni yo creí mis palabras. Ella me extendió la mano. La tomé. Y desde entonces no sueño más. Solo escucho al árbol, dentro de mí. Dicen que el mar volvió a dar peces después de que desaparecí, que la ceiba ya no cruje de noche, que la curandera se fue sin avisar. Algunos creen que me fui del pueblo, otros que me ahogué. Pero yo sé la verdad. Estoy aquí, bajo la ceiba, en sus raíces, porque cuando uno promete lo que sea, la ceiba escucha y no olvida. Pensé que la sequía acabaría con nosotros antes de que llegara el verano. Lo dije una tarde, sin querer, mientras mirábamos el cielo inmóvil desde la escuela. Fue en voz baja, como se dicen las cosas que no se deben pronunciar frente a niños. Pero uno de ellos, Adiel, me escuchó, y todavía recuerdo cómo me miró, con una seriedad que ningún niño debería tener en los ojos. Vivo en un caserío perdido entre las montañas de la Sierra de Oaxaca, un lugar donde el polvo se pega a la piel como si fuera una promesa de olvido. Aquí enseño a leer y escribir, aunque a veces siento que enseño más a resistir.
Resistir la tierra seca, resistir la espera, resistir el abandono. Ese año, la sequía fue más cruel que nunca. Las hojas crujían bajo los pies como ceniza. Las madres pasaban el día con los cántaros vacíos y los hombres discutían en voz baja, como si el silencio fuera parte del problema. Yo, acostumbrado a ser el de la razón, el de los libros, el que les explicaba por qué el agua bajaba de las nubes y cómo funcionaba el ciclo de la vida, ya no tenía respuestas. Fue entonces cuando escuché por primera vez su nombre, la madrina de la lluvia. No lo dijeron con miedo, pero sí con respeto, como si nombrarla fuera invocarla. Me hablaron de ella en una reunión comunitaria, cuando ya no quedaba nada por intentar. Alguien dijo que estaba viva, otro que no, que vivía sola en un albergue abandonado, a media jornada de caminata, que aceptaba ofrendas, pero que siempre pedía algo a cambio. Una parte de mí quiso reír, la otra, la que se sentía derrotada, dijo, voy. No sé si fui por curiosidad, por desesperación o porque ya no quería sentirme inútil. Caminé desde el amanecer. El sendero estaba cubierto de ramas secas y el viento soplaba sin moverse. Era un viento que se quedaba quieto, pero zumbaba en el oído, como si contara secretos. Cuando llegué, el lugar parecía abandonado. Era una estructura de piedra con techo de lámina oxidada, en medio de una explanada agrietada. No había cercas, no había señal de vida, pero en la puerta colgaba una cuerda con pequeñas mazorcas secas, amarradas con listones rojos. Y entonces la vi. No sé cómo describirla. No era vieja, pero su piel parecía hecha de tierra. No sonrió, no se presentó, solo me hizo un gesto para que hablara. Expliqué lo que pasaba. Hablé de la escuela, de los niños, del maíz que no brotaba, del miedo. Ella me observó largo rato, luego extendió la mano. Algo que te pertenezca, algo que represente lo que no estás dispuesto a perder. Pensé en mi cartera, en mi reloj, pero no, esas cosas no decían nada. Entonces saqué una fotografía. Estaba doblada en 4, guardada entre las páginas del cuaderno donde planeo mis clases. Era de mi hermana, de cuando éramos niños. Ella murió hace 5 años. Esa foto era lo último que me quedaba de ella. Me tembló la mano, pero la puse en su palma. Ella la sostuvo con cuidado. Luego se acercó. Sin pedirlo, sin avisar, tomó un mechón de mi cabello, lo cortó con una navaja curva y lo ató a la foto con hilo negro. Dijo palabras que no entendí, no en español, no en ninguna lengua que yo conociera. Esa noche llovió, y no fue una lluvia normal. Fue como si el cielo se abriera de golpe, como si todos los ríos se hubieran soltado de una sola vez. La tierra tragaba desesperada cada gota. Las madres salieron a llorar de alivio. Los niños brincaban descalzos en los charcos. Y yo me sentí culpable de estar feliz. Porque, en el fondo, algo me había dolido cuando entregué esa foto. Como si hubiese hecho algo irreversible. Pero no dije nada. No todavía. Al principio creí que todo había terminado. La lluvia duró 3 días. Las grietas en el suelo desaparecieron. El maíz volvió a respirar. Los viejos del pueblo decían que no veían algo así desde que eran niños. Me llamaban valiente por haber ido. Pero yo sabía que no era coraje. Era otra cosa. Algo que no sabía nombrar. La foto, nunca la volví a ver. No pensé más en eso hasta la segunda semana. Fue entonces cuando desapareció Adiel. No físicamente, él seguía viniendo a clases, pero algo en él cambió. Se sentaba mirando la ventana, no respondía cuando lo llamaban. Una mañana me preguntó en voz muy baja, ¿por qué entraste en mi sueño? Me quedé helado, no supe qué decir. Le pregunté qué había soñado. Me miró con miedo, solo dijo, ella me llevó de la mano, pero era tu cara. Después de eso,
Otros niños empezaron a decir lo mismo, que en sus sueños había un hombre parado en medio de un campo mojado, con el cabello cortado y una foto amarrada en la mano. A veces lloraba, a veces solo decía, lo siento. Y siempre detrás de él una mujer de barro con ojos de agua. Yo no les conté nada a los padres. ¿Qué iba a decirles? Que hice un trato con una bruja en un albergue olvidado, que entregué un recuerdo a cambio de lluvia, que ahora sus hijos soñaban conmigo y no sabían cómo despertar. Empecé a escribir todo, como si hacer un registro me diera algo de control. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, soñaba con lo mismo. Un campo húmedo, lleno de niños de espaldas, mirando hacia algo que no puedo ver. Y yo en el centro, con los pies clavados al barro, incapaz de moverme. La peor parte no fue cuando dejaron de hablar, fue cuando dejaron de dormir. Los niños venían con ojeras. Uno de ellos empezó a sangrar por la nariz al mediodía. Otra, Maritza, se desmayó en el recreo. Me rogaban que no los dejara dormir. Uno dijo que si cerraba los ojos, se quedaría allá para siempre. Fue entonces que volví al albergue, pero ya no estaba. La estructura seguía ahí, pero vacía. No quedaban las mazorcas secas, no quedaban los listones, solo un círculo de piedras ennegrecidas en el suelo, como si alguien hubiera quemado algo grande. En el centro, ceniza húmeda. Y algo más, mi foto, sucia, retorcida, con el hilo aún atado al mechón de cabello. La tomé sin pensar. Fue instintivo. Y cuando lo hice, escuché pasos detrás de mí. No era nadie. Desde ese día, los sueños cambiaron. Ahora era yo quien veía a los niños en mi sueño. Ellos me rodeaban, me tocaban el brazo, me preguntaban si ya podían volver. Uno me dijo, te estamos esperando desde la lluvia. Fui al curandero del pueblo. Le conté todo. No me juzgó. Solo me dijo algo que no pude olvidar. La lluvia no es gratis. Nunca lo ha sido. Tú abriste una puerta, pero no te diste cuenta de que eras tú quien debía quedarse del otro lado. Ahora entiendo lo que quiso decir. Yo fui la ofrenda. El objeto de mayor apego no era la foto, era mi memoria, mi dolor, mi vínculo con los que creía que debía proteger. No sé cuántos más seguirán soñando, no sé si algún día me van a olvidar. Solo sé que cada vez que llueve en esta sierra, los niños lloran dormidos, y cuando me miran, ya no confían en mí, porque lo que vino con la lluvia, vino por mí. Y aún está aquí. Las milpas crujían, aunque no soplaba viento. Eso fue lo primero que noté al regresar. No el canto de los pájaros, ni el ladrido de los perros flacos que aún rondaban por las veredas. Solo ese crujido seco, como si los tallos del maíz susurraran entre ellos. Regresé al rancho de mi madre después de 5 años en Tuxtla. Me fui a estudiar, a escapar del pasado, de las miradas y las cosas que se decían a medias. Pero ahora, ella está enferma. Y la tierra, esa tierra que siempre me dio más miedo que nostalgia, seguía ahí, viva, callada, observando. Al bajar del autobús, el olor a tierra mojada me llenó los pulmones. Había llovido unos días antes y el barro se pegaba a las sandalias como si no quisiera dejarme avanzar. La casa seguía igual, paredes de adobe rajadas por el tiempo, techo remendado con láminas viejas y la hamaca colgando en el mismo sitio de siempre. Lo que no esperaba era la milpa. Estaba alta, demasiado, como si nadie la hubiera tocado en meses, pero aún así se hubiese alimentado sola. Desde el corredor, mi madre, acostada en la hamaca con un trapo húmedo en la frente, murmuró sin abrir los ojos. No entres ahí si no vas a respetar lo que dejaron sembrado.
Pensé que deliraba por la fiebre, pero algo en su tono me detuvo unos segundos. Esa misma tarde empujé la cerca y entré. Los tallos me rozaban los brazos como dedos secos. Había un silencio espeso, raro. Ni insectos, ni aves, ni viento. Y al fondo lo vi. Un círculo no muy grande y en el centro mazorcas completamente negras, no quemadas, no podridas, negras como carbón, como si algo las hubiera chupado desde adentro. Me agaché, toqué una. Era áspera, con una textura quebradiza y seca, pero el tallo seguía verde, como si esa parte estuviera viva. Retrocedí. Esa noche fue la primera vez que escuché la voz. Estaba en el lavadero, en silencio, cuando sentí que alguien murmuraba mi nombre detrás de mí. Giré rápido. Nada, solo la sombra de los bambús moviéndose, aunque no había brisa. La siguiente noche escuché algo más, una voz de mujer, suave, como arrullando a un niño. ¿Te acuerdas de mí? Esa frase se me clavó en la espalda. La tercera noche volví al campo. Llevé una lámpara y una pala. Ya no era solo miedo, era necesidad de entender. Arranqué una de las mazorcas negras y al hacerlo sentí que algo se soltaba de la tierra. Cavé con las manos temblando hasta que encontré un trozo de tela amarrado con hilo rojo. Era como un saquito y dentro había nombres escritos a mano. Uno era el de mi madre, otro el mío. Corrí a casa. Mi madre ya no dormía. Estaba sentada en la hamaca como si me esperara. No preguntó nada, solo dijo: esa tierra no nos pertenece, nunca lo hizo. Fue entonces que me contó que antes de que mi padre comprara el terreno había otra dueña, una mujer sola, fuerte, que cuidaba esa milpa como si fuera un altar. Dicen que un día desapareció, que mi padre apareció con papeles firmados, pero nadie vio esa firma, ni su cuerpo, ni su despedida, y la tierra no olvidó. Desde ese día, las voces se hicieron más claras. No hablaban de cosas del campo, hablaban de mí, de cosas que nadie más sabía, miedos, pensamientos, secretos enterrados. Soñé con ella, una mujer morena, de trenzas largas y mirada fija. En el sueño me entregaba una mazorca negra y decía: yo también tenía madre, también tenía casa. Desperté empapada en sudor. La lámpara del pasillo parpadeaba y afuera las milpas crujían. Empecé a revisar todo lo que mi madre había guardado. Busqué en la arca vieja de madera, la que siempre estaba cerrada. Dentro encontré pedazos de tela con hilos rojos, algunos rotos, manchados, doblados con cuidado. Y en uno, una palabra bordada: culpa. Esa noche no pude dormir. Las voces ya no venían solo del campo. Estaban en la puerta, en las paredes, en el cuarto, y todas decían lo mismo: dilo, cuéntales la verdad. Pero, ¿decir qué? ¿A quién? ¿Y por qué ahora? No comí en 2 días. La casa olía a humedad y alcanfor. Mi madre apenas hablaba, y las voces ya no se ocultaban. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché pasos dentro del cuarto. No sobre la tierra afuera, sino sobre la madera de la sala. Me levanté temblando. No vi a nadie, pero las espigas negras que había dejado sobre la mesa ya no estaban. Salí con la linterna, descalza, siguiendo la dirección que me indicaba el crujido del campo. La milpa no me rechazó esa vez. Se abrió, como si esperara. Caminé hasta el centro, y ahí estaba, una figura arrodillada entre los tallos. No se giró, solo susurró: esta tierra necesita que la escuchen. Era la voz del sueño, la mujer de las trenzas. Cuando encendí la lámpara, no había nadie. Pero en el suelo había algo nuevo, una libreta vieja envuelta en hojas secas. La abrí con manos temblorosas. Adentro, notas escritas a mano, letra cuidadosa.
con tinta azul desvanecida por el tiempo. Fechas antiguas, descripciones de rituales, plantaciones, enfermedades y una última frase subrayada muchas veces. Si la sangre fue derramada sobre la raíz, la semilla hablará hasta que se haga justicia. Llevé el cuaderno a casa. Lo leí entero esa madrugada. Era el diario de la mujer desaparecida. Y ahí lo entendí todo. Ella había sido curandera, guardiana de esa tierra. Creía que el maíz tenía alma, que hablaba con quienes sabían escuchar, que no se sembraba con ambición, sino con promesa. El día que mi padre tomó esas tierras, no solo robó el campo, robó un secreto, una semilla que no se iba a dejar enterrar. Mi madre, al verme con la libreta, se echó a llorar. Me dijo que siempre supo, que escuchaba a la mujer por las noches, que intentó callarla con velas, rezos y silencio. Pero nada sirve cuando se entierra una mentira debajo del alimento. Esa tarde caminé hasta el centro del pueblo. Fui a la capilla, me arrodillé y dejé la libreta sobre el altar. Nadie dijo nada, nadie me detuvo, pero supe que alguien o algo me escuchaba. Esa noche la milpa cayó por primera vez. El crujido desapareció. El viento volvió y los perros ladraron otra vez. Pensé que había terminado, que devolver la verdad era suficiente. Pero no, el último mensaje llegó días después. Fui al campo a cortar las últimas espigas negras y cuando las toqué sentí que algo se soltaba. No una voz, no un susurro, una sensación, una pregunta que no venía de afuera sino de adentro. ¿Y tú? ¿Qué vas a sembrar ahora? Me quedé ahí entre los tallos vacíos mirando mis propias manos manchadas de tierra y entendí. La tierra no solo pide justicia, pide memoria. No quiere ser limpia, quiere ser recordada. Desde entonces cuido esa parcela con respeto. No volví a plantar maíz, sembré flores, árboles, y cada año, el día exacto en que mi padre firmó los papeles que no eran suyos, dejo una vela encendida en el centro del campo. No por miedo, sino por gratitud. Porque algunas verdades no nacen en libros ni en tumbas, nacen del maíz y hablan hasta que alguien escucha. Si llegaste hasta aquí es porque escuchaste lo que muchos prefieren callar. Suscríbete para seguir descubriendo relatos que nacen del silencio, de la tierra y del miedo que no se ve, pero se siente. Activa la campanita para no perderte el próximo susurro.